civilización actual. Y todos nosotros generalmente tenemos algo nos molesta de nuestro abdomen, de nuestro sistema digestivo, pero muy pocas veces pensamos que los dolores de la región dorsal pueden estar producidos por la parte del sistema digestivo. Mayer decía que es sabido que la fuerza del árbol no reside en sus ramas, sino en su raíz, de modo similar a la fuerza biológica del ser humano, no proviene de sus brazos o de sus piernas, sino de sus órganos de digestión, que son los que representan la raíz. ¿Y qué propone el doctor Mayer, que es lo que hacemos nosotros con la terapia? Una depuración y desintoxicación de todo el sistema digestivo para eliminar las toxinas que se forman en el mismo a través del tiempo, provocando enfermedades agudas y crónicas. Esta imagen, los que han estado en otras charlas o los que han ido a las curas que hemos hecho en Chile o en Brasil, han visto que este es el sistema digestivo. Acá tenemos toda la cavidad abdominal, acá tenemos la separación de la cavidad torácica del abdominal con el diafragma. Recuerden bien esta separación. Fíjense que acá está donde termina la apófisis, el apéndice sifoides del esternón, y el ángulo epigástrico donde se separan ambas costillas. Detrás está el hígado, más detrás está el estómago, y si nos vemos acá pues punteados, vamos a ver acá parte del estómago detrás del hígado, vamos a ver parte del comienzo del duodeno o comienzo del intestino delgado, que es todo esto que está. Fíjense que el intestino delgado mide entre 5 y 7 metros de longitud, y después tenemos la unión del intestino grueso, ángulo hepático del intestino grueso, colon transverso, ángulo esplénico. Fíjense hasta dónde llega el ángulo esplénico del intestino grueso, que fíjense qué diferencia, el ángulo hepático llega acá, no puede crecer más porque tiene una víscera maciza, que es el hígado. En cambio, el ángulo esplénico a veces llega tan arriba que los gases nos pueden empujar este diafragma y pueden incluso empujar el corazón y nos pueden dar dolores como si fuera un dolor de un infarto, una precordialgia, y es porque el diafragma se elevó tanto que está empujando el corazón y está empujando todo hacia arriba. Eso después vamos a verlo al final, pero es muy interesante ver acá esta imagen. ¿Por qué? Acá está el ángulo esplénico, o sea, el ángulo del vaso, esplénico es por el vaso, ángulo hepático por el hígado. Y fíjense que el hígado es muy ancho, está del lado derecho, y tiene un lóbulo derecho y un lóbulo izquierdo. Y acá después, del colon transverso y del ángulo esplénico, tenemos el colon descendente, y esto que da vueltas es el sigma, como una S, y después recién viene el recto y el ano. Ahora bien, ¿qué ocurre aquí? Al mismo momento tenemos absorción y eliminación. También acá en el intestino delgado se produce una sustancia que es muy importante para que no haya alergias. O sea, cuando yo doy las charlas y a veces digo la relación entre las alergias o todas las cosas, el intestino es como una gran fábrica y es un órgano tan grande que tiene muchísimas funciones. Dios realmente nos hizo muy bien como para nosotros estar en equilibrio y que podamos mantener un estado de salud sin llegar a tener enfermedad. Entonces se produce esta sustancia que es la diaminoxidasa, que es para que baje la histamina y no tengamos alergias. También, si nosotros extendemos las vellosidades del intestino, que son como evaginaciones en el dedo de guante, tenemos una superficie de absorción de 400 metros cuadrados de superficie. Eso es muchísimo, es una cancha de tenis. Es la cancha de tenis que Djokovic le mandó la pelota a la pobre jueza y le lastimó
Fíjense, está dentro de nuestro intestino esa cancha de tenis. Bueno, además, tenemos el 70% del sistema inmunológico que está en el intestino. ¿Y por qué es tan importante? Es donde más sistema inmunológico, donde más linfa hay, es en el intestino, mucho más que en los ganglios linfáticos que están periféricos o que en el timo o en el vaso que estaría acá en el ángulo esplénico. Además, tenemos 3 kilos de bacterias que ahora están de moda, que se llaman microbiota, y que son los probióticos, los prebióticos, y que no los tenemos que destruir con tanto antibiótico, porque también esa flora intestinal nos da una gran producción y nos ayuda muchísimo en mantener ese equilibrio y que esa inflamación siempre esté contenida. Además, desde el año 80, cuando tuvimos la segunda charla que hablamos de las emociones y el intestino, ¿se acuerdan que comentamos que el intestino era un segundo cerebro? Y eso lo descubrió un doctor que se llama Gerson, Michael Gerson, que lo llaman el padre de la serotonina. Eso fue en la década del 80. ¿Por qué? Porque él descubrió que el 95% de la serotonina de todo nuestro organismo se produce en el intestino. Por eso se vio que tenemos casi igual cantidad de células nerviosas como en el cerebro. En sí, tenemos 100 millones de células nerviosas, de neuronas, en toda la parte intestinal, en toda la parte digestiva. La misma cantidad las tenemos en el sistema nervioso periférico que llega hasta la extremidad de los dedos y de las piernas. Para esto, Mayer, ¿qué decía? Mayer, espere que voy a sacar una cosita de Instagram. Mayer hablaba de una enteropatía, o sea, hablaba entero viene de intestino y patía de enfermedad. Y según el doctor Mayer, que desarrolló esta escuela de medicina, él decía que había 3 estadios. El primero, no había ninguna molestia subjetiva, sino una ligera alteración del intestino. El segundo estadio, ya el intestino se agrandaba tanto que se descendía, se inflamaba, había edema visceral o mesentérico, el hígado ya empezaba a agrandarse, y empezaba a haber cambios posturales, la postura no era más derechita, equilibrada de adelante y atrás, empezaba a haber gases, signos tóxicos en diferentes órganos, o sea, por ejemplo, celulitis, manchas en la piel, manchas en la cara, y el tercer estadio ya era una gastritis, diverticulitis, esteatosis hepática, el hígado graso, tumores, reuma, artritis, síndrome metabólico, trastornos o enfermedades de autoinmunidad. O sea, fíjense que desde una cosa que prácticamente no nos damos cuenta, acá tenemos el intestino, se alargó tanto, 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 se hizo tan largo, se llama dólico colon, pero ese dólico se agrande más. Entonces ese dólico colon después empuja las asas intestinales, eliminación de las partículas de desecho que se van a adosar a las paredes, de que estas partículas que se adosan a las paredes se llaman Schlacken, y sería como la escoria que se pega en la chimenea. Schlacken, eso que hay que sacar y sacar bien, porque cuando hacen las curas los pacientes internados, que normalmente a eliminar unas partículas negras, y son las sustancias que están de mucho tiempo adheridas a la mucosa. Acá tenemos ese dólico colon que había visto antes. Ya casi no se hace tanto un colon por enema, a no ser
que necesitemos ver bien cómo está la mucosa, esto se llama mucosografía. Fíjense, acá está el vario, que entró por un enema, y fíjense que el vario entra por el intestino grueso, va ascendiendo, y fíjense todas las vueltas que tiene este intestino, miren el transverso, cómo desciende, cómo vuelve a subir, o sea, este intestino es totalmente lento y no tiene una buena función intestinal, y por supuesto que esto va a dar un gran volumen, va a molestar, va a empujar. Para esto el doctor Mayer habló de un diagnóstico de salud. Él no iba desde la enfermedad, inclusive él entrenaba a enfermeras que se llamaban enfermeras, pero de la salud, Gesundheitsschwestern. Schwester en alemán es enfermera, pero quiere decir también hermana. Entonces, hermana de los enfermos, Krankenschwester, o hermanas de los sanos, Gesundheitsschwestern. Y cuando yo hice mi primera cura en el 85 en Austria como paciente, fue muy genial, porque el doctor que me atendía, que había sido un discípulo del doctor Mayer, esas mujeres eran las que hacían los baños, las que nos enseñaban a hacer baños terapéuticos, los que nos enseñaban a hacer compresas en el hígado, eran las que permitían que nuestra salud se equilibrara más fácil. No nos daban inyecciones, eran las que nos cuidaban para que todo estuviera cada vez mejor. Y Mayer hablaba de tipos de posturas, formas de abdomen, formas del rostro, la piel y los anexos, o sea, el pelo y las uñas, los depósitos de toxinas en los distintos sistemas. Por ejemplo, cuando hay artritis, cuando hay artrosis, cuando hay mucho cansancio, cuando hay mucho edema, hay una inflamación que a veces la podemos ver y otras veces es tan pequeña que es una inflamación casi latente y no se ve tanto, pero que ya hay toxinas en las articulaciones, y eso se puede eliminar también con una dieta de depuración. Y también cuando uno palpa o percute algún órgano, también cuando hay dolor, él también hablaba de que es un signo que tenemos que ver si estamos alejándonos de lo que es la salud. Acá vemos las posturas corporales. Para el doctor Mayer una postura normal había un equilibrio antero-posterior, como en este caballero o en esta mujer. La mano, el dedo mayor tenía que llegar a lo que era la costura del pantalón. Cuando el abdomen se empieza a distender, como por ejemplo ocurre acá, empieza a haber un abdomen con gas incipiente, esta se llama postura militar, o sea, sacapecho. ¿Qué ocurre? Acá la columna no sigue estando como acá, sino que tiene que empezar a hacer una concavidad para que ese abdomen que está empezando a hincharse, a edematizarse, a llenarse de gas, empieza a tironear hacia adelante. Entonces, ¿qué ocurre? Va a haber mucho gas, va a empezar a subir el diafragma. Acá tenemos una señora con un abdomen con forma de huevo, que acá ya el abdomen está mucho más distendido, también la columna empieza a tener una concavidad mayor, casi podríamos hablar de postura de pato. Y acá tenemos un señor que se llaman en alemán los portadores del tambor, o los bebedores de cerveza, porque son los que parece que tienen un tambor en el abdomen. Nosotros conocemos mucho los tambores. Entonces, acá vemos que este señor tiene tan distendido este abdomen, que fíjense que prácticamente no tiene tórax. El tórax de él llegará a la tercera, a la cuarta costilla, y no tiene casi cuello, y tiene una concavidad tan grande, que por supuesto, esto si se mantuviera derecho, él perdería estática y se caería de narices,
Entonces tiene que hacer esa estática. Ahora bien, no todas las personas que son obesas o que son muy gordas también pueden tener cambios posturales, pero que pueden también tener trastornos en la columna. Entonces aquí vemos, por ejemplo, una postura que le llamaba el doctor Mayer de dejadez, no tiene energía esta persona, no tiene, es totalmente débil, pero tiene acúmulo de materia fecal en el intestino. Acá tenemos otra persona que la llamó él postura de sembrador, como que todo está también con una enteroptosis, o sea, con un descenso del intestino por un gran acúmulo de materia. Acá vemos que hay mucha inflamación y entonces esta es una postura que le llaman como de arranque, como que va a cruzar la calle, y hay inflamación en la zona periumbilical. Y es muy interesante cuando yo a veces, ahora estoy atendiendo mucho por video WhatsApp, por videoconferencia, y no los puedo revisar. Yo toco el abdomen, ustedes vieron, los que son pacientes míos, que al tocar el abdomen uno empieza a palpar muy suavemente y hay zonas que están cerquita del ombligo que si uno comprime un poquitito duele. Y eso es porque hay edema del intestino delgado y se ve muy bien en la zona periumbilical, alrededor del ombligo. Pero este edema periumbilical también lo vemos con las improntas dentarias que están en la lengua. Acá vemos otra postura, gas incipiente y con acúmulo, y también la columna hizo una gran concavidad, y acá vemos una postura de pato con un poco de gas, pero con mucha inflamación, y entonces esa inflamación que hace va a empujar hacia atrás la columna, el sacro, e inclusive los órganos ginecológicos de la mujer. Fíjense, acá vemos la columna y cuando el intestino se irrita, entonces le quita lugar para el útero y los anexos por la distensión que hace ese intestino y va empujando todo hacia atrás. Este abdomen, cuando está tan empujado hacia atrás, yo a veces tengo que atender parejitas jóvenes, chicas jóvenes que no pueden quedar embarazadas, que están con endometriosis, que vienen para un tratamiento de esterilidad natural, y resulta que ellas generalmente tienen mucha inflamación intestinal, y hay muchas personas que quedan embarazadas y pierden antes de los 3 meses el parto. ¿Y por qué? Porque el útero está en retroversión, o sea, como que el útero, que en vez de estar hacia arriba, prácticamente así, está así, como en retroversión, y entonces hasta que empieza a crecer y se empieza a hacer lugar, y se empieza a hacer lugar, y entonces al principio se van perdiendo los embarazos porque tiene que luchar. Cuando uno desinflama el intestino, al desinflamar toda la pelvis, prácticamente ya a los 6 meses de un tratamiento puede quedar embarazada la persona. Y gracias a Dios tengo varios bebés Mayer, y después ya una vez que está abierta la fábrica, siguen para adelante. Eso es maravilloso. También acá vemos que también la columna se hace más lugar por el intestino irritado, entonces se empuja y va a haber mucha lumbalgia, mucha fibromialgia, muchas contracturas en toda esta zona, o también en esta otra postura. Es muy interesante cómo ese acúmulo de sustancias en el intestino cuando está inflamado o irritado va a repercutir en nuestra parte articular. ¿Y por qué ocurre eso? Acá tenemos lo que llamamos intestino delgado. Acá tenemos toda la gran cantidad de ganglios linfáticos, todas estas pelotitas que están acá, son los ganglios linfáticos y los vasos linfáticos que van a inervar, ven todo lo que envuelve el intestino. Esto sería el intestino delgado. Entonces, cuando se inflama, se edematiza, es lo que llamamos edema visceral, que es tan peligroso cuando es riesgoso para las enfermedades cardiovasculares. Ustedes vieron que para las enfermedades cardiovasculares uno con el centímetro
mide la circunferencia abdominal. Eso Mayer ya lo hacía a comienzos del siglo pasado. Y de ahí viene que nosotros medimos el abdomen, la circunferencia abdominal, desde la época del doctor Mayer. Y este es el mesenterio. Fíjense, esto es un mesenterio real, que muchos dicen ahora que ahora es otro nuevo órgano del sistema del abdomen. Y entonces, ¿qué ocurre? Fíjense, este intestino delgado está adosado por este mesenterio, por el delantal de los epiplones, que es como un delantal. Fíjense cómo está adosado a la parte anterior de la columna. Pueden ver bien todos, ¿verdad? Entonces, está adosado, por eso cuando tenemos mucha inflamación del abdomen es el delgado, que se llenó de líquido y está empujando todo el abdomen hacia adelante. Fíjense acá, hay un corte transversal, y acá vemos cómo ese corte transversal, la raíz del mesenterio, está adosada, y acá tenemos la columna. Entonces, ¿qué ocurre? Esta raíz, edema de raíz mesentérica, cuando se edematiza, ¿qué me produce? Va a tironear hacia adelante, y pueden pasar dos cosas. Si tenemos una columna bien fuerte porque hacemos mucha actividad física y tenemos una buena columna dorsal, que todavía por más que seamos, tengamos sobrepeso, aguanta, acá se van a abrir los rectos anteriores del abdomen, produciéndose una separación y saliendo como una pelota, como todo el sistema digestivo sale como un sobreabdomen, porque se abren los rectos. Se llama diastasis de los rectos. Ahora, si los rectos están bien firmes, sonamos, porque entonces la columna cede, ¿y qué se va a producir? Se va a producir la hernia de disco. Acá tenemos cómo tiene que estar el equilibrio. Acá, ¿qué ocurre? Puede haber o hernias también en la columna cervical, o hernias en la columna dorso-lumbar. ¿Y por qué? Por esa protrusión, porque está tironeando el abdomen. Acá vemos, qué interesante, fíjense, este es un dibujito de una radiografía. Acá vemos, esto es un tránsito de intestino delgado, todo lo blanco es líquido de contraste, que es lo que toman los pacientes cuando hacen un tránsito de delgado. Toman un líquido blanco y se estudia, pero fíjense acá, todo esto es delgado, pero acá ¿por qué? Fíjense que de aquí se ven la columna. Entonces, ¿qué ocurre? La columna no tendría por qué verse, se tendría que ver todo blanco. Si se ve transparente es porque hay líquido que separa las asas intestinales y es ese edema de raíz mesentérica. Que fíjense, si ese edema de raíz mesentérica me comprime hacia abajo, me va a dar incontinencia de orina, tanto sea en el hombre, me puede producir prostatismo, me puede producir inflamación, aumento inclusive del PSA, y en la mujer incontinencia urinaria porque también me está empujando hacia abajo todos los órganos ginecológicos. Y también me puede dar, por supuesto, hacia un lado, y voy a tener una protrusión, o hacia un lado como una especie de escoliosis. Fíjense que en nuestra parte anterior del abdomen tenemos una faja muscular muy, muy buena. Esto se llama recto anterior del abdomen. Fíjense lo que son los músculos, la musculatura nuestra que se puede entrenar, y fíjense lo que es la musculatura posterior. El rombo posterior, los glúteos, fíjense lo que son los glúteos. Entonces, ¿qué ocurre? Cuando cede hacia adelante, por supuesto, vamos a tener la diastasis de los rectos anteriores del abdomen.
que hay una separación de estos músculos que se abren porque ya no aguantan más. Es muy común en las embarazadas cuando son embarazos grandes. Las embarazadas muchas veces después lo suturan, pero a los hombres no les recomiendo que lo suturen porque la verdad hay muchas complicaciones porque ya vienen con el abdomen muy distendido y crónicamente. Acá vemos una diastasis de los rectos anteriores, es una persona que ya está un poco mejor, que está acostado, y si yo le pido a esta persona trate de sentarse, ahí sale como un doble abdomen, como que sale, ¿y esto qué es? Porque está abierto y sale el contenido abdominal. Muchas veces nos duele la columna y entonces tenemos horas reflejas de la parte digestiva, pero que están en la parte posterior. Generalmente, cuando hay dolor de estómago, hay un gran dolor en el trapecio del lado izquierdo o en la zona superescapular izquierda. Cuando hay el hígado o la vesícula, es del otro lado. Los que han tenido un ataque de hígado han visto la hemicrania, el dolor, la jaqueca del lado derecho, terrible, que después tironea hacia acá atrás. Ustedes ven aquí, y también el trapecio del lado derecho, la zona interescapular derecha y también la zona infraescapular derecha. Muchas veces los cálculos de la vesícula no dan con un cólico hepático, sino que pueden dar como un dolor lumbar, una molestia en la zona posterior. Y también, fíjense, cuando el intestino está inflamado, fíjense las zonas que tiene desde la séptima dorsal, que está la escápula acá, el final de la escápula, hasta el coxis, y todo lo que es toda la parte lateral, todo lo que es cuádriceps adelante, y todo lo que es lateral, todo lo que está aquí de gris, es todo lo que también nos duele. Y por ejemplo, cuando nosotros nos damos cuenta que tenemos una inflamación muy importante, o por ejemplo los chicos tienen angina y a veces tienen dolorcito de abdomen, ¿por qué? Porque se inflaman todos los ganglios en los chicos y el apéndice también tiene ganglios linfáticos. Pero por ejemplo una apendicitis a veces puede dar un dolor en la región del sacro y no tanto en la parte anterior del abdomen, y que es un apéndice retrocecal, es una apendicitis que está escondida detrás del ciego y es oligosintomática, da pocos síntomas. Fíjense acá tenemos el intestino, acá me cortaron lateralmente, acá vamos a ver los riñones, el riñón, las suprarrenales, el páncreas, el estómago, el hígado, fíjense, la vesícula, todo esto es intestino delgado, intestino grueso, acá está el pubis, y acá tenemos el psoas. El psoas es un músculo no muy importante, no muy grande, más o menos es así, pero es fundamental. Psoas, glúteos, ¿se acuerdan de la imagen de los glúteos? Y cuádriceps son los 3 tipos de músculos que son fundamentales para poder estar bien de pie. Muchas veces perdemos un poco el equilibrio o tenemos menos fuerza en un lado y en el otro, y es porque está inflamado el psoas, y puede ser generalmente porque hay una inflamación del intestino. Y el problema está que es una psoitis, pero por inflamación del intestino. Fíjense acá. Acá ahora me cortaron de adelante para atrás. Vino un mago y me cortó por la mitad. Fíjense la vértebra. Acá está el cuerpo de la vértebra, la parte posterior, la parte anterior, intestino delgado, y acá tenemos los músculos psoas paravertebrales, y acá tenemos el colon, y cuando se inflama el colon, por supuesto, por contigüidad va a tocar el músculo y vamos a sentir más molestia.
También acá tenemos una columna lumbar, una columna normal, pero cuando empezamos a tener inflamación por el diafragma, vamos a tener elevación, vamos a tener bloqueos costales, vamos a tener también irritación de los músculos intercostales, con neuritis, no sabemos por qué tenemos dolores en las articulaciones de las costillas. Hay muchas personas que tienen dolores en las articulaciones de las costillas y piensan que es una precordialgia y es una condritis, pero muchas veces esa condritis es porque debajo está inflamado el colon. Y fíjense esto, recuérdense de la imagen anterior, y fíjense acá, de la imagen donde les mostré el diafragma. Acá tenemos el diafragma, la altura diafragmática está a este nivel, prácticamente a nivel de la unión escápulo del apéndice sifoides, el ángulo epigástrico. Por acá terminaría el estómago. Y acá tenemos este ángulo. Y acá está normalmente el diafragma. Cuando el intestino se empieza a elevar, o sea, primero lo que va a hacer va a levantar el diafragma, que es un músculo que es más fácil de levantar. Y sigue levantándose. Y si se sigue levantando, va a llegar un momento en que me va a empujar todo el tórax, toda la parte respiratoria, todo lo que está lo torácico hacia arriba. Entonces, ¿qué pasa con mi querido corazón? El corazón tiene un eje de 45 grados, pero si el diafragma me lo empuja hacia arriba, me va a quedar un eje de 90 grados, un recto, me va a quedar un eje recto. Y entonces, ¿qué ocurre? Mi corazón va a querer latir, va a querer hacer una sístole y una diástole, y va a luchar mucho, y no va a poder hacer la diástole, porque para hacer diástole y sístole, para llenarse y largar, tiene que empujar mucho. Entonces, ¿qué ocurre? Va a empezar a subir la presión, y también vamos a empezar a tener poca hipoxia, vamos a tener poca oxigenación de la sangre. Entonces, todo esto está producido por la elevación por la distensión abdominal. ¿Qué nos va a producir eso? Arritmias. Muchas personas tienen comidas copiosas y a la noche empiezan a tener arritmias cardiovasculares. Vamos a poder tener reflujo gastroesofágico porque, por supuesto, ese diafragma sube, 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 empuja, y este querido señor subió tanto el abdomen que empuja, y vamos a tener hasta dolor de garganta, a distinta irritación, hasta a veces alergias. ¿Por qué? Por este reflujo, porque el diafragma se abrió el cardias, que es lo que une el estómago con el esófago, y por esta distensión abdominal se elevó todo. Entonces, fíjense qué interesante. Bien, fíjense acá, este señor, y algunos que han hecho la cura han visto esta imagen. Este señor fue un paciente que yo tuve hace muchos años, cuando trabajaba en una clínica naturista en la Baviera, y acá atrás están los Montes Azules. Y este señor había venido porque su esposa el año anterior había venido por problemas de la columna. Y se había ido tan bien la señora que él dijo, ahora voy yo, y le tocó a él la cura. Y este señor vino con un poquito de distensión abdominal, tenía una pequeña concavidad en la columna, pero tenía problemas cardiovasculares, tenía angina de pecho, hipertensión, hiperlipidemia, tenía un problema se le pelaban las manos y los pies, se llama deshidrosis, sobrepeso, y tenía un síndrome coronario. Le hizo 4 semanas de cura, internado, y a las 4 semanas se normalizó la presión, se normalizaron los lípidos, la ergometría se normalizó,
bajó 10 kilos y se recuperó la piel, pero fíjense cómo mejoró la postura, cómo rejuveneció este hombre. En esa época tenía 54 años, rejuveneció. Si se fijan, ahora tiene un cuello, la postura es mucho más normal, no tiene la distensión abdominal, está mucho mejor. O sea, tenemos muchas posibilidades de poder mejorar los trastornos de columna si nosotros primero hacemos una buena desinflamación de nuestro sistema digestivo. ¿Qué podemos comenzar a hacer? Si estamos con dolores musculares, y hay los más comunes que se ven ahora son fibromialgias, contracturas de cuello, dolores pseudociáticos también, mucho cansancio en la región dorsal, porque claro, también ahora estamos prácticamente mucho tiempo delante de la computadora, con el trabajo a distancia, con la compu. Entonces lo primero que tenemos que hacer es adelantar la cena lo más temprano posible. Solo alimentos cocidos y muy bien masticados. Ideal la mitad de la porción del almuerzo, a la noche. Suspender los alimentos crudos y acostarse 3-4 horas después de haber terminado de cenar. Normalmente con esto ya podemos empezar a desinflamar el abdomen, hacer que descienda el diafragma, y es impresionante porque en la columna todo lo que está depositado en las articulaciones se empieza a eliminar, se empieza como a limpiar y se va a sentir mucho mejor. Por supuesto, si nos hacen una radiografía o nos hacen una resonancia y hay una hernia, de disco, por ejemplo, antes de operarse, primero hacer la cura, porque si nos operamos sin hacer la cura, la persona se va a tener que reoperar 2 o 3 veces. Primero cambiar el estilo de alimentación, dejar totalmente desinflamado toda la columna y recién después la operación. Yo se los recomiendo porque inclusive la Mayer Prevent también se recomienda como preoperatorio para una operación de vesícula, para una operación cardiovascular. Yo tuve un paciente que le tuvieron que hacer 3 bypass a corazón latiendo, a corazón abierto, y también lo preparamos así y fue espectacular la operación. O sea, si uno va bien preparado, es un éxito también para el cirujano, mucho menos tiempo de internación, de posoperatorio y cicatrización muchísimo más rápido, hasta para los trasplantes de cadera o de rodilla. Bien, ya estamos al final. Ahora, no sé, Laura, si quieres abrir para que todos puedan preguntar, si quieres dar, que yo los pueda ver a todos, o como vos quieras, a ver cómo se hace eso. Ahí está, si quieren pueden poner en el chat si tienen alguna consulta. Acá hay una que dice, ¿solo alimentos cocidos a la noche o solo al principio ambas comidas? Muy buena pregunta. Cuando hay mucha inflamación, al principio en ambas comidas. Si no hay mucha inflamación y si hay reflujo, directamente a la noche, 4 semanas sacar totalmente todo lo crudo y después por principio no comer más alimentos crudos a la noche. ¿Cómo podemos saber por nuestra lengua el estado de nuestro intestino? Bueno, algunos pacientes que los tuve que ver por video WhatsApp, yo no les podía palpar el intestino, entonces les decía, muéstreme la lengua. Cuando uno tiene un intestino desinflamado y uno saca la lengua tiene que estar rosada como la de un bebé
y no tiene que estar hinchada, no tiene que estar los bordes de los dientes. Si no hay impronta de los dientes, quiere decir que no hay edema del sistema digestivo, porque como el sistema digestivo comienza en la boca, en la cavidad oral, todo se edematiza. Entonces está edematizado la boca, la lengua, el esófago, el estómago y todo el intestino. Hagan la prueba después. ¿Por cuánto tiempo puedo prolongar la dieta? Dice Alejandro. La dieta sí hay que hacerla convenientemente con un médico. Uno puede hacer 2 semanas sin control médico, pero siempre conviene hacerlo con control médico, aunque sea por videoconferencia, porque uno a veces se pasa y no tiene por qué hacer tan exigente la dieta, porque a veces hay que quitar algún alimento, hay que dejar otro, hay que incorporar suplementos, o sea, es todo un combo, no es solamente alimento, no es solamente, hay que también tener una hora buena de acostada, hay que tener unas 8 horas de descanso, hay que poder aprender a masticar los alimentos bien, porque si no masticamos bien, inflamamos más, entonces se produce mucha fermentación. Así que conviene no más de 2 semanas sin un acompañamiento médico. Perfecto. Tengo postura de delgadez y siempre con problemas de evacuación. ¿Qué alimentación es recomendable? Importante las fibras. Habría que ver qué grupo sanguíneo, pero cualquier tipo de fibra ayuda mucho, pero en el desayuno y en el almuerzo. Si uno come fibras, tiene que tomar por lo menos 3 litros de líquido por día. La persona que tiene problema de constipación o problema de estreñimiento, mucho, mucho, mucho líquido, porque a veces el intestino es más largo y es perezoso. Conviene también caminar mucho. Si uno puede caminar por lo menos media hora o 45 minutos 3 veces por semana rápido, también estimula la motilidad intestinal, y suspender los lácteos, porque se ha visto que los lácteos pueden constipar, porque tienen un derivado morfínico, entonces pueden poner más lento el intestino, y algunas personas también las pueden enlentecer también el gluten. A otras personas el gluten les da diarrea, pero la fibra, por ejemplo, kiwis, hojas verdes, mucha batata, remolacha, cebolla, y por ejemplo muchas frutas, ananá a la mañana, mamao, esas frutas ricas brasileras, y todo eso ayuda mucho. Y también a mediodía comer bastante tubérculo con bastante aceite de oliva y hoja verde. A la noche, preferible también pequeña porción y temprano y cocido. ¿Qué pasa con los lácteos a la noche? Queso, yogur, ricota. Si la persona tiene grupo B, ya los que han estado en la charla de los grupos sanguíneos no pasa nada, pueden comer mientras sea poca cantidad. Los que no les produce ni inflamación, ni diarrea, ni dolor abdominal, ni alergia, pueden comerlo tranquilamente. El grupo B y el grupo AB toleran mucho más el lácteo que el grupo A y el grupo 0, que no los toleran. ¿La palta es buena para consumir? Muy buena, y sobre todo porque tiene mucha fibra. Ok. El ayuno, ¿qué dice la cura Mayer del ayuno? La cura Mayer es pro ayuno. Cuando yo trabajaba con mi profesor en Austria o en Suiza, y estaban los pacientes internados 3 semanas, generalmente hacían la primera semana, los primeros 10 días, ayuno total. Yo soy a mí me gusta mucho hacer el ayuno porque es la operación sin bisturí.
tengo mucha experiencia, pero ahora, como a cómo llegan las personas ahora que vienen con muy poco tiempo y con mucho sobreestrés, no las veo con la tela como para hacerlas hacer ayuno. A los que los veo que se quedan más tiempo, 3 semanas, 4 semanas, con internación, ahí sí realmente me animo, porque las personas para hacer ayuno tienen que estar fuera de su ámbito habitual. Tienen que salir de casa, tienen que salir del trabajo, tienen que tener un reposo psicofísico mucho más que el que tenemos ahora. ¿Influyen las proteínas o el picante en la inflamación del intestino? El picante y los condimentos. No, los condimentos y el picante no influyen tanto si uno los mastica bien. Por supuesto, si uno come mucha comida al estilo México, es puro y va a haber inflamación a la larga. Pero generalmente no conviene abusar de nada. Pero los condimentos generalmente, y si utiliza uno muchas hierbas naturales como condimentos, saboriza muy bien. ¿Tomar mate o té equivale a líquido y es igual al consumo de agua natural? Bueno, si estuviera acá mi profesor diría que no, que agua es agua y mate y té es alimento, es infusión, porque ya tienen estimulantes, o sea, tienen mateína o tienen teína o tienen cafeína. Si nosotros tomamos el mate y no le agregamos yerba además, y después los tomamos lavados, 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 ahí aceptamos la gran cantidad de líquido. Yo a veces recomiendo una yerba que se llama cachamate, amarilla, que tiene 50% de yerba mate y 50% de hierbas, y esa es mucho menos inflamadora. Entonces con esa se puede tomar mucho. Pero el que trata de ponerle a cada rato yerba para poder mantener el sabor del mate, ahí no, ahí yo diría unos matecitos a la mañana y después agua, agua y agua. Y el té también, infusiones, no importa, las infusiones tienen que ser de menta, de anís, de frutos. Los tés tienen que ser muy claros y uno puede tomarse con un saquito 1 litro de té, 1 litro de infusión. Y eso sí no hay problema, pero si los hacemos fuertes, ya no sabemos el índice de toxicidad que tiene la fitoterapia. O sea, no, eso no se sabe, por eso las hierbas, por más que sean naturales, no hay que abusar. Perfecto. Gimnasia 4 veces por semana, ¿qué comer para tener energía? ¿Cómo? Haciendo gimnasia 4 veces por semana, ¿qué comer para tener energía? Lo ideal es un muy buen desayuno. Yo le diría, comience el desayuno con banana, o antes de hacer la actividad física, banana. Cuando terminan la actividad física, cómanse unos 2 huevos revueltos con un poco de pan sin gluten, o si no, unos trozos de pechuga de pollo o de pelleto fileteado. O sea, lo importante es, antes de la actividad física, el hidrato de carbono, fruta. Y después de la actividad física, proteína. Y con eso estamos muy bien, sobre todo en el desayuno. Si uno va a hacer un día largo, directamente que coma una banana y después 1 o 2 huevos revueltos con unas tostadas de pan sin gluten. Yo recomiendo pan sin gluten y sin lácteo para que ya tengan menos inflamación, los pueden tostar, y con eso pueden estar muy bien 4 o 5 horas sin comer absolutamente nada, pero tomando mucho líquido. Y suplementos proteicos no les recomendaría. Aumenten la cantidad de claras a la mañana y coman carne, sobre todo los grupos que son grupo A, no, grupo B, grupo 0, grupo B, tolera muy bien la carne roja, el grupo A tolera mucho mejor la carne de pescado, el grupo A no tolera el trigo,
no tolera el lácteo, el grupo B sí tolera el lácteo, no tolera el gluten tampoco y no tolera la carne de pollo. El grupo B sí tolera el pescado y la carne roja. Entonces, comer muy buen desayuno, hacer muy buen almuerzo y hacer una pequeña porción. Si uno va a hacer la actividad física a la tarde, yo les propondría que no coman después de la actividad física mucho. Si supónganse van a la actividad física a las 7 de la tarde, háganse una comida, una merienda por ahí, a las 5, con unas batatas cocidas con aceite de oliva, hacen la actividad física y después de la actividad física se comen una sopa de verdura licuada y le ponen 1 o 2 huevos revueltos dentro de la sopa y no se cargan el estómago a la noche. Conviene más que todo la actividad física a la mañana y a mediodía, porque también tenemos las hormonas funcionando un 100%. ¿El jugo de limón en ayunas? Podría tomarse con agua tibia, los que están acostumbrados, hay gente que les hace muy bien, que toman un poco de vitamina C, algunos yo les recomiendo que le pongan una pizca de bicarbonato para neutralizar más la sangre, no hay ningún problema, pero con agua tibia. No lo tomen con agua fría porque con agua tibia entra directo al intestino delgado. ¿Cómo influye el azúcar en los intestinos? Oh, es el peor alimento. La peor pastilla es el azúcar, inflama muchísimo. Y no solamente inflama mucho el intestino, sino que hace crecer las células cancerosas, alimenta las células cancerosas, el azúcar. En cambio, la actividad física oxigena todas las células y entonces frena la oxigenación con la actividad física, frena la actividad cancerosa. ¿Es recomendable comer sin gluten aún no siendo celíaco? Eso ya lo contestaste, ¿cierto? No lo contesté. Normalmente hay muchas intolerancias hoy por hoy porque hay mucha manipulación con los alimentos o porque hemos mezclado tanto los alimentos o comido tan mal que está todo inflamado. Los que no son celíacos pueden comer con gluten, con lácteo, pero si están inflamados, aunque sea yo les recomiendo que por 3-4 semanas hagan una dieta de eliminación y después de a poquito van empezando a rotar los alimentos que eliminaron. Hay muchas personas que no toleran el gluten y el lácteo y son celíacos negativos, pero son intolerantes. Entonces son como alergias ocultas. Acá dicen relacionado con el azúcar, si azúcar mascabo o azúcar de caña ecológica. Bueno, muy bien. El azúcar mascabo, el azúcar de caña ecológica, como son fibrosas, levantan mucho más lentamente el índice glicémico, o sea, se absorben más lentamente. Esas se podrían ingerir, pero no abusando. Y además, les digo una cosa, y los he comentado otras veces, cuando uno mastica, hace que la glucemia se eleve lentamente. Si uno mastica, la glucemia se va elevando lentamente como en meseta. Si uno mastica rápido, sube y baja la glucemia, sube y baja la glucemia y sube y baja la insulina. Entonces, si masticamos lento, vamos a tener un índice glicémico lento. En cambio, si masticamos rápido, por más que sea azúcar mascabo, también la vamos a absorber más rápidamente. Y entonces todos los alimentos, aunque sean con azúcar o con hidratos de carbono, aunque sean fibrosos, masticarlos mucho más. ¿Estamos bien ya con las preguntas? No sé si tenemos tiempo. No sé si tenemos mucho tiempo. Te digo esta última, si querés, que está relacionada con el azúcar. ¿Stevia? La stevia es muy buena y les digo que la stevia, si ustedes se compran la hierba dulce, las hojitas de stevia secas, y hacen como un juguito, como un tecito bien concentrado de stevia, lo guardan en la heladera, pueden endulzar con eso una tarta, un postre, un cafecito, lo que quieran,
y es maravilloso y es lo más recomendable inclusive hasta para el cáncer. Bueno, perfecto. ¿Y la miel? La miel, si es miel pura, es más alcalina, también hay que inflama mucho y aumenta mucho de peso, o sea, retiene mucho líquido. Pero si uno también la incorpora y la mastica bien y no abusa, no hay ningún problema. Se puede usar como si fuera el azúcar mascabo, pero y no puede abusar, porque por ejemplo, en la cura a veces le doy miel a los pacientes, porque a la tarde la única cena es un té de hierbas con una cucharadita de miel disuelto en el té, con unas cascaritas de naranja, y eso lo van tomando de a cucharita, y es su cena, 6:30 de la tarde, o su caldo a la tarde, pero muchos el té de la tarde. Y entonces, ¿qué ocurre? Había pacientes que yo al otro día los revisaba, les hacía el tratamiento abdominal, y estaban inflamados. ¿Y qué pasaba? Es que habían hecho, en vez de tomar, de mezclar la miel en el té, y tomar el té con la miel mezclada de a cucharitas, lentamente, y eso ya produce saciedad, hacían así, agarraban la miel, la ponían en la cucharita, hacían así, tomaban un sorbo de té y por supuesto la miel iba pura al sistema digestivo y eso inflamaba mucho. La miel es muy fermentativa porque es muy concentrada, pero también es antibiótica. Si consiguen miel pura, se las recomiendo. Bueno, Buenísimo. Yo creo que estamos con el horario, ¿cierto, Ceci? no sé porque no estoy midiendo el horario, no 8 sé. y 5. ¿Eh? 8 y 5. 8 Bueno, casi. no sé si puedo verlos, saludarlos a todos, verles la cara, agradecerles que pudieron venir y cualquier otra pregunta, cualquier otra pregunta, ay, gracias, Vero. Ahí está, las estoy viendo, qué alegría. Me escriben un mail o un WhatsApp o le escriben a Laura, o a Mónica, qué lindo verlos a todos. Y les agradezco también todo lo que colaboran con San José o con los distintos santuarios, los que son de Brasil o de los distintos lugares para también colaborar con todos. Hola Alejandro, logró, qué alegría. Bueno, Vero, vos sacaste una foto a todos, qué lindo. Muchas gracias, que tengan una muy bendecida semana, que la Mater los siga acompañando. Estamos en la novena al 15 de septiembre con el Padre y vamos a rezar todos los unos por los otros. Y muchísimas gracias por estar. Qué lindo, ay, las veo a todos, qué alegría. Hasta pronto. Un besito. Gracias, Cecilia. Sí. Cecilia. Carmen, qué alegría, Chile, viva Chile. Muchas gracias, Cecilia. Yo les dejé en el chat el mail del Centro San José por si se quieren comunicar por cualquier duda. Ahí preguntaban si acá se hacían las curas, por ejemplo, así que ahí dejé el mail para cualquier consulta, pueden enviarlo ahí. Miren, les voy a comentar que cuando estoy tratando acá en Argentina del 8 al 17 de octubre, estoy por reservar un hotel muy lindo en el Delta. Se llama Eco Delta. Si nos pueden permitir que lo pueden abrir por el COVID, a mí me gustaría, yo ya estoy en tratativas, voy a ir a visitarlo el próximo lunes al hotel. Es muy lindo, es de todos los que me averiguaron, es el más lindo que vi, porque como tuve que suspender Puyehue el de septiembre de este mes, lo pasé para noviembre, entonces quiero intentar, evidentemente la Mater quiere algo en Argentina. Es muy lindo, si ustedes quieren, fíjense en la web, Eco Delta, es a media hora en lancha del Tigre, y es un hotel chico, muy lindo, muy ecológico,
todo con lugares para caminar, para oxigenarse, y me gustaría hacer del 8 al 17 de octubre, porque entonces los que están trabajando faltarían 4 días en la semana, hacer 10 días. Así que, si quieren, yo después les mando la invitación porque estoy tratando y el hotel me hizo un súper presupuesto, así que, pero lo voy a ir a ver primero. Pero me encantó el hotel y yo creo que si me encantó a mí, porque me gustan los hoteles buenos, a ustedes también les va a gustar, o sea que podemos intentar. Así que Buenísimo, sí. Argentina tendría un lugarcito, por lo menos Capital Federal, sí, hasta ahora. Bueno, Buenísimo. un año, muchas alegrías, muchas bendiciones, y sigamos con este COVID que nos hizo estar en casa, nos hizo estar en casa, pero bueno, una nueva etapa. María Inés Di Masi, Rawson, qué alegría, qué alegría. Gracias porque los veo. Bueno, un cariño grande. Cariño, Cecilia, chao. Y hasta pronto Chao. y muchas gracias por todo. Obrigada, Cecília. Tchau, Muito tchau, bom tchau, te tchau. ver. Obrigada, Caieiras. Caieiras, muito obrigado, Brasil, que lindo. Ai, Sueli, que alegria. Sim, Sueli. igualmente, muito obrigada. Eso, qué lindo. Bueno, hasta pronto, hasta pronto. Até. Chao, Até, chao. até. Chau, chau. ¿Cómo se apaga eso?